Precisamente nos enlazamos vía Skype con Edelmiro Franco, él es corresponsal de Notimex colombiano. Justamente él se encuentra en Bogotá. Edelmiro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y ayúdanos a entender qué fue lo que sucedió el día de ayer. Las expectativas estaban de manera contundente con el sí por la paz en este referéndum, después de varios días, varias semanas de eventos simbólicos importantes, firmas de paz. A partir de hoy, ¿qué está sucediendo y qué va a suceder allá en Colombia? Buenos días para todos los oyentes y televidentes en México. Sí, el análisis que hacen ustedes allá es cierto, hay una incertidumbre total. Colombia está hoy haciéndose muchas preguntas. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta que hay en Colombia, la pregunta que se hace el mundo entero. La respuesta no es fácil, pero sí hay unos elementos que nos ayudan a entender qué va a pasar a partir de este 3 de octubre. Después de los resultados que fueron muy estrechos entre el sí y el no, aparecieron, digamos, ya posiciones muy interesantes. Por ejemplo, la del presidente Santos, la de las FARC, y la del líder del no, el expresidente Álvaro Uribe. Las tres posiciones coinciden en una cosa, y es que están listos para seguir hablando de paz, cada uno dentro de su escenario. Entonces eso es un punto importante porque ya se está hablando de hacer un pacto nacional. Definitivamente aquí la salida para salvar la paz, para que se implementen los acuerdos, es un gran pacto político nacional. Y el presidente Santos va a convocar hoy a una reunión a todos los sectores políticos para empezar a mirar los procedimientos y los pasos. Las FARC en La Habana ayer también plantearon que no se van a levantar de la mesa, que ellos le siguen apostando a la paz y están jugados por convertirse en movimiento político. Entonces, de crisis y de situaciones críticas como la de ayer, creo que se empieza a abrir una puerta, una luz de esperanza. La esperanza de la paz se mantiene intacta en Colombia. Edelmiro, qué gusto saludarte. Algo que nos ha llamado la atención, entre otras cosas, de este no al acuerdo de paz, es que aparentemente, de acuerdo con los reportes que hemos recibido, ganó el sí en las zonas más castigadas precisamente por la violencia relacionada con la guerrilla. Y en las ciudades ganó el no. ¿Es así esa percepción, esa información que se ha dado? Sí, es correcto. El no gana precisamente en los principales centros electorales, es decir, donde está el mayor número de los electores. Colombia tiene 34.900.000 electores. Ayer salieron un poco más de 12 millones, pero el potencial electoral históricamente está concentrado en las grandes ciudades, en las zonas urbanas. En las zonas rurales el porcentaje electoral es menor. Entonces, aquí ayer la lectura, ¿cuál es? Y es una cosa es lo que se vive y siente en la guerra en la periferia de las ciudades, donde la violencia es mucho más dinámica, donde ha golpeado mucho más, y en las ciudades, pues no tanto, porque en las ciudades se ve la guerra un poco más a la distancia. No es lo mismo hablar de paz cuando se está sufriendo la guerra, a hablar de paz en los escritorios, en las oficinas y deambulando por las calles de las grandes ciudades. Edelmiro, una cosa fue lo que sucedió ayer en el referéndum, en el cual los colombianos dicen por lo pronto no a esta paz que se había, por decirlo de una forma, cocinado, pero otra cosa es las firmas y los acuerdos que entre las FARC y el gobierno ya realizaron. Y eso también permanece, es decir, ese ánimo de que por lo pronto no habrá más violencia por parte de las FARC y lo cual también consolida que Colombia estará sin armas, sin balas durante los próximos meses mientras se reorganizan otra vez estas negociaciones. Sí, el presidente Santos tiene unas herramientas jurídicas
que le permiten mantener el cese bilateral que ayer dijo que se mantenía. Entonces, eso es muy importante, que se mantenga el cese bilateral, porque eso permite avanzar y darle posibilidades a la discusión política, porque aquí en este momento el tema es político. Hay unas herramientas jurídicas, el presidente constitucionalmente tiene la herramienta de la paz, tiene digamos, la elección, él fue elegido y fue elegido con la bandera de la paz, y constitucionalmente todos los presidentes en Colombia están obligados a buscarle la salida al conflicto y buscar la paz para los colombianos. Entonces hay herramientas jurídicas y el presidente las va a empezar a implementar. Aquí lo que se trata es que tanto los del sí como los del no, en términos políticos y con las FARC, tienen que, digamos, entender el momento histórico que vive Colombia, que a partir de ayer, hay un momento de crisis, pero es una crisis que puede saltar a buscar lo que a muchos están llamando ahora un abrazo nacional de los del sí con los del no, dar el primer paso de una reconciliación y de una unidad nacional. Muchas veces de las crisis salen cosas interesantes. Sin duda se aprende muchas veces o se fortalecen los seres humanos de las crisis. Ojalá que así sea, Edelmiro. Y pues una muestra más, ¿tú qué opinas? Hay quienes dicen una muestra más del voto irracional, ¿tú crees eso? No creo que sea tan irracional. Yo creo que las realidades políticas son realidades. Una cosa son las encuestas y otra cosa es la misma realidad. A ver, aquí hay algo que hay que decirlo, y es que de todas maneras las FARC es una organización muy desprestigiada con menos del 1%, donde, digamos, su influencia está básicamente en zonas muy alejadas. Entonces en las ciudades se tienen otras percepciones y esa es la realidad. Lo otro es que, digamos, hay unos sectores, y fue la posición del presidente Uribe y su movimiento, de replantear la parte de justicia, la parte de las víctimas, son como puntos muy sensibles. Claro. Para gran parte de la población y para los que dijeron no a estos acuerdos. Los acuerdos yo creo que fueron bien trabajados, 4 años, y la misma comunidad internacional fue testigo de eso, pero las realidades en cada país son diferentes, y esa es la realidad que estamos viviendo en Colombia. Estamos divididos entre el sí y el no, pero eso marca la pauta para acuerdos nacionales y para que Colombia, digamos, empiece a pensar en cómo salir de este momento manteniendo las aspiraciones de la paz, que es un anhelo nacional. Claro. Ahora aquí el problema es el cómo y así en qué momento. Tampoco Edelmiro podemos Franco, esperar mucho tiempo. Como siempre, te agradecemos mucho tu reporte muy completo. Te mandamos un abrazo desde la Ciudad de México. Saludos y buenos días para todos.